Buenas noches, Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Claudio Saboya. ¿Qué es eso? Desde el balcón, entonces saluda desde el balcón. Enrique Sebach. ¿Qué te voy a hacer así también? Ojo la copa, la copa. Me dejan hacer una puntadita final sobre lo que venía mencionando y quiero preguntarte a vos. ¿Cuál es la diferencia entre Argentina teniendo déficit fiscal e inflación y Estados Unidos teniendo déficit fiscal e inflación? Que Estados Unidos le financian el déficit y Argentina no. Se lo financian barato, Digamos, encima. Sí, se lo financian, digamos. Ahora, justamente, parte de esta política es porque ya no se lo quieren financiar tanto, ¿no? Pero lo cierto es que mientras tengas la moneda de emisión es más fácil que cuando no la tenés, digamos, ¿no? Es decir, Argentina con déficit fiscal terminó financiándolo, vaciando el Banco Central, claro, en la época de Kicillof y después de dólares y llenando de pesos y generando el desastre que ya tuvimos, digamos, ¿no? Estados Unidos tiene otro mecanismo, puede colocar deuda, es la moneda de reserva del mundo. Voy de vuelta, porque esto sí, yo creo que se habló poco de este video de Kicillof, no es personal el tema es sobre las ideas, las nuevas melodías o más viejas que no sé qué, que es, ¿qué pasa si Estados Unidos tiene déficit fiscal y qué pasa con Argentina? No, bueno, con Argentina ya lo vimos lo que pasa, es decir, tenés finalmente alta inflación, te quedás sin dólares y tenés capaz camino a la hiper, digamos, ¿no? Por eso te llenás de deuda. Claro, bueno, deuda si te lo toman, como ya no te toman deuda, ni siquiera te llenas de deuda. Estados Unidos se fue llenando de deuda. Por ahora, todavía se la toman, digamos, tiene su principal acreedor es China, dicho sea de paso, y en ese contexto, ahora justamente uno de los elementos, una de las preocupaciones que hay en Estados Unidos es que ya la deuda está llegando a un nivel muy alto y entonces Trump la quiere licuar, como pasa con todos los estados que tienen deuda, y quiere bajar la tasa de interés como pasa con todos los estados que tienen deuda. Pero es un tema muy diferente, obviamente. Déficit gemelos tienen, ¿no? Comercial y fiscal. Es que comercial eterno. Es lo que no entiende a veces por un error de la profesión. Sí. Los déficits no son gemelos, uno es hijo del otro. Es decir, en el caso de Estados Unidos, vos sos el que genera. El principal producto de exportación de Estados Unidos es el dólar, la seguridad jurídica y el activo libre de riesgo, que es el bono del tesoro. Ese es el principal producto de exportación. Cuando vos tenés el principal producto de exportación en el mercado de capitales, gastás más de lo que ahorrás y la diferencia te la financia el resto del mundo. Entonces vos tenés déficit con el resto del mundo comercial y superávit con el resto del mundo de capitales. Pero voy de vuelta y ya nos metemos con los anuncios arancelarios de Trump, pero no es el problema el déficit, dice Kicillof, que fue ministro de Economía. Pero bueno, si no fue. Vamos a ponerlo así. Si hoy, si el déficit no hubiera sido un problema, la Argentina no hubiera llegado a donde llegó. Claro. Termina siendo un problema porque nadie te financia más, nadie quiere deuda argentina, mirá el riesgo país como está, y la inflación, que es el impuesto con el que compensar la deuda, llega un momento en que nadie lo quiere pagar. Entonces, básicamente, Argentina no puede tener déficit fiscal, y eso fue el gran acierto de la gestión de Milei, que partió de la base de decir, mire, con déficit fiscal no se puede. Bien, ¿qué pasó hoy en Argentina, Gus, frente a las bolsas asiáticas, etcétera, bueno, Japón? Digamos, primero aclaremos que fue un lunes negro porque Asia viene un día después que Occidente, o sea, la baja de hoy de Asia refleja el bajón del viernes de Nueva York, por un lado. Después Argentina, bueno, está metida en un lío porque el acuerdo con el fondo no sale, hay presión por el dólar y entonces esto se tradujo en más caída de las acciones, por un lado, y también una suba del riesgo país, que ya estamos de vuelta cerca de los 1000 puntos, bueno, por una desconfianza porque en una crisis global es muy difícil que Argentina salga indemne, pero yo recordaba el otro día algo que dijo el ministro Caputo en agosto del año pasado, cuando de un día para el otro la bolsa de Tokio se desplomó más del 15% y produjo también una bataola importante que felizmente se terminó en poco tiempo. Caputo en ese momento dijo, gracias a Dios tenemos equilibrio fiscal, por un lado, que todavía sigue hoy, porque en marzo también va a cerrar con superávit financiero, y tenemos el cepo, que afortunadamente no nos hemos apurado en levantarlo. Me parece que esa definición de agosto corre para hoy también. O sea, contener, gracias al cepo justamente, una disparada del dólar que tal vez
podría ser peor, a pesar de que se subió bastante, 2-3% hoy los dólares alternativos, bolsa sí. o contado con liqui. A mí me hace acordar cuando en 2008 fue Lehman Brothers y la crisis de las subprimes, ¿te acordás? Dice, Argentina no quedó porque no tiene crédito. Está aislada del mundo, entonces... Estamos tan lejos. Sí, pero esto es muy diferente, porque Lehman Brothers, que fue un problemón, pudo ser coordinado por los bancos centrales y pudo ser atacado por todos los bancos centrales en conjunto. Esto Todos es mucho tenían el más mismo parecido objetivo. Al COVID sin coordinación. Claro. Y déjamelo... Decilo de vuelta. Si tengo un tiempo, es mucho más parecido a la crisis del COVID sin coordinación. Wow, esperá, porque yo no había escuchado una cosa. Bueno, Ahora, ¿me puedo explayar o no tengo sí, tiempo? porque medio agarró miedo. Porque Bueno, re vacunas. Miedo no, pero A ver. preocupación por lo menos. Primero déjame explicar lo que está detrás de esta historia. Acuérdate, la campaña de Trump fue volver a hacer a Estados Unidos grande nuevamente. Y la palabra clave acá es nuevamente. Porque todo es la historia de la nostalgia. O sea, hay que volver al sueño americano. De los Y hay 50, 60. Claro, hay 3 elementos para volver al sueño americano. Primero, con los inmigrantes. Estados Unidos tiene 11 millones de inmigrantes ilegales que le sacan el trabajo a los inmigrantes legales y a la gente de menores recursos, porque son los salarios más bajos. Son votantes de Trump. Trump dice, yo les echo a todos estos ilegales que están ocupándole su trabajo, bajamos la cantidad de trabajo, la oferta de trabajo, los salarios van a subir y ustedes van a tener trabajo. El segundo elemento de la nostalgia es volvemos a la Estados Unidos industrial. Es decir, logramos que las empresas que están produciendo en todo el mundo vuelvan a producir en Estados Unidos. Que eso tenía algún sentido en la década del 50, cuando todo se producía en un solo lugar. Pero hoy el auto que vos manejás o el celular que tenés sobre la mesa debe tener piezas de todas partes del mundo y de todo tipo, con toda una logística, con producción. 20 o 30 años se tardó en construir esta globalización de producción. Y Trump pretende que eso no funcione, se corte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy... Vos usaste la palabra antes, te escuché terraplanista, peor que terraplanista, porque dice, no, lo que voy a hacer es lo siguiente, como Estados Unidos es el consumidor del mundo y todo el mundo se ha abusado de los norteamericanos comprándonos cosas y vendiéndonos cosas y no comprando nada, ahora voy a mirar cuánto cada país tiene superávit. La balanza nosotros, comercial con todos los países. Contra cada país. Y le voy a decir, mira, vos tenés esto, no, yo te pongo un arancel, vení a negociar para que equilibremos nuestra balanza. Una locura. Sí. Ahora, ¿eso qué hace? Interrumpe todas las cadenas. Porque vos imaginate hoy, ¿puedo decir alguna marca? ¿Me dejás? Sí. Imagínate hoy al CEO de Apple, que tiene su producción en China de todos los insumos y que después lo arma en no sé dónde, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque tengo que traer los insumos de China igual. ¿Cómo fijo los precios? ¿Cómo lo armo? Ford tiene su fábrica en Monterrey, en México. Dice, bueno, pero muchachos, yo no puedo mudar una fábrica a Estados Unidos en un año, cambiar toda la logística. Entonces está todo paralizado, derivado de que esa historia te lleva a una recesión, eventualmente, a más sabía inflación, Trump eso? Permítanme. eventualmente. Sí. Y entonces, esa disrupción, cuando la produjo el COVID, ¿te acordás que vos no podías arrancar un auto porque los chips Faltaban los chips de Tailandia. no llegaban? Es verdad. Había una coordinación, era una coordinación entre socios, entre amigos, digamos, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las vacunas, como desde el punto de vista de los bancos centrales, como desde el punto de vista de los estados que se pusieron a gastar plata. Ahora es una guerra, porque al final de este día está lo que dijo recién, lo que pasaron recién en el video, está la verdadera guerra, que es con China. Porque China era antes el productor de segunda clase, digamos, ¿no? Es decir, el que hacía las baratijas, el que los copiaba. insumos, el que copiaba. Y ahora China hace inteligencia artificial. No, digamos. te pasa por arriba. Entonces, ¿Me permiten? Sí. Ese tema es quizá el que está detrás de todo esto y no es de solución fácil. Vamos a hablar con Claudio Loser, que es exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Claudio, ¿nos escuchás? Escucho perfectamente. No sé si puedo agregar nada a una conversación tan interesante como la que han estado teniendo ustedes. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta cualquier momento. Adiós. No, esperá, no te vayas a ningún lado todavía.
¿puede variar, vos que estuviste en el Fondo Monetario Internacional, ¿puede variar algo el avance de las negociaciones que tiene Argentina con el fondo, todo este desequilibrio global? Yo diría que hay dos tendencias. Una es el debilitamiento, digamos, de las finanzas de la Argentina, no del déficit fiscal, no de esa parte macro que está bien, sino que haya menos acceso a los mercados, pero ese no existe de todas maneras. Y por otro está el rol del fondo. El fondo se supone que ayuda más a países no solamente que han hecho cosas equivocadas y ahora las están arreglando, sino cuando el país se enfrenta con condiciones internacionales adversas. O sea, lo que estoy diciendo, el fondo tiene incluso más simpatía cuando el problema no es solamente culpa del país, sino que viene de afuera. ¡Qué sorpresa! Sí, claro. Entonces, Bueno, primero un saludo para Claudio, que hace mucho que no lo veo. Hola. Primer punto, es cierto, digamos, hoy el fondo dice, bueno, ahora hay un problema más serio, digamos, porque vos tenías un problema antes de este shock y ahora tenés un shock. Pero ya tenías un problema antes de este shock, que era el régimen cambiario y la política cambiaria. Nosotros tenemos un Banco Central con reservas negativas de hace años. Eso es una anomalía para un país como Argentina. Es decir, nosotros tenemos un Banco Central que compra reservas. Entonces el fondo posiblemente lo ayude mejor, porque ahora estás en una crisis, pero también te va a pedir más cosas. Porque decir, bueno, muchachos, ahora ustedes tienen, hasta ayer tenían un problema, ahora tienen un problemón, porque hasta ayer la ayuda del fondo te podía ayudar a entrar a renovar deuda, bajar el riesgo país, ahora está el fondo atrás, renuevo deuda. Ahora eso no va a existir, ahora el fondo es, como dice Claudio, ahora el fondo es un bombero. Y cuando viene el bombero te dice, no, pará un momentito, acá hay que hacer otras cosas. Entonces me parece que acá el punto central... ¿Y no hay más competencia para esa ayuda? ¿No hay más países que van a necesitar ayuda del fondo? No tanto, porque acordate que Argentina es el principal deudor del fondo y el fondo necesita que Argentina le pague. Y la única forma que la Argentina le pague es que el fondo le ponga la plata. Lo estoy escuchando a Claudio, que quiere decir algo. Bueno, el fondo tiene capacidad de municiones muy alta. El total de lo que ha prestado o lo que tiene prestado son unos 300.000 millones, no, son 200.000 millones de dólares. La capacidad del fondo para prestar es de $1 billón. O sea, no hay problema en términos de que la plata que le dan al fondo ahora se la van a dar a otro. Esa parte no me preocupa. En cuanto a los requerimientos, estoy totalmente de acuerdo que le van a pedir que tengan cuidado con el sistema cambiario. Yo diría quizá que van a decir que lo flexibilicen, que no es que devalúen de una vez, no es que saquen el cepo de una vez, pero van a decirle tienen que adaptarse a esa situación internacional. La parte fiscal y monetaria... Pero no perdóname, pará, porque acá está la parte caliente de la conversación. Bueno, decime qué es adaptarse a este contexto global. Concretamente, ¿qué con el precio del valor del dólar ahora, el oficial obviamente? ¿Qué? Bueno, el tema es que la plata sale de la Argentina no solamente porque el dólar está planchado, sino porque hay gente que dice hay más riesgo en los otros países, no solo en Argentina, sino en otros países, me voy. Entonces, bueno, tienen que trabajar más con la tasa de interés. El fondo ciertamente no les va a aceptar que se gasten el dinero que el fondo mismo les va a prestar, eso seguro. A ver, para Luciana, que eso es también una novedad, dale. Claudio, la agencia Bloomberg publicó el viernes pasado que en la reunión del board del miércoles, del board del FMI, fue contenciosa. No se pudieron poner de acuerdo en relación al monto inicial que le van a entregar a la Argentina. Y una de las lecturas que se hace es que empieza a tallar de alguna manera la guerra de tarifas que enfrenta sobre todo Estados Unidos con China
empieza a tallar también en la conversación en el fondo. Sabemos que Trump tiene una política en América Latina donde no quiere que avance China. ¿Puede algo de esa guerra filtrarse dentro del FMI y empezar a trabar una resolución más llana del acuerdo? Siempre es posible y los Estados Unidos puede insistir que no tenga los acuerdos financieros con China Claro. o con los países europeos, etcétera. Pero dentro del fondo o el fondo mismo de ninguna manera va a empujar eso. Eso realmente está detrás de bambalinas. Argentina, Estados Unidos, porque dentro del fondo eso generaría un caos. Hay que entender que Estados Unidos es el principal socio, pero tiene solo 16% de los votos. No es que es omnipotente y omnipresente. Bien, Enrique, Sí. vos hiciste una comparación inquietante hace un ratito, esto puede ser como el COVID, pero en un momento llegó a Argentina el COVID, decíamos que con un tecito, decía Ginés. Sí, sí. Bueno, ¿de qué manera llega? Bueno, un poco lo que Esperando estamos, que no un poco llegue. lo que estamos hablando. Acordate que Argentina este año tiene que pagarle, voy a hablar de números redondos, todavía les debe pagar 5.000 millones de dólares a los bonistas, que tienen bono, En julio. como su nombre lo indica. Tiene que pagarle 2.000 y pico de millones de dólares al fondo por intereses, y tiene que pagarle al BID, al Banco Mundial, etc. Bueno, el BID, el Banco Mundial y el fondo, como estamos Y escuchando. a China también, al swap de China. Tiene Sí, que bueno, el empezar swap de China es negociable, pero te lo incluyo. Entonces, primero, como estamos diciendo, tanto con el Banco Mundial como con el BID se está negociando. Además, han dicho que vamos a poner más plata, lo que fuere. El fondo va a poner esta plata. Pero, otra vez, con reservas negativas, vos tenés que atender esto. En un contexto que, como decía recién Loser, la Argentina, que era muy atractiva hasta 3 semanas atrás, o hasta enero, si querés, dicen, bueno, mira, está todo muy lindo, la verdad que Argentina me gusta, es maravillosa, pero a mí me están sacando los fondos los norteamericanos, los franceses, los italianos, yo no puedo venir a renovarte la deuda. Entonces, ahora el problema, eso ya te cae en Argentina. El segundo punto, y estaba implícito en la pregunta que hiciste vos, es que con Estados Unidos la relación comercial es distinta, porque Estados Unidos le puso 10% de tarifa a toda América Latina, porque América Latina, desde el punto de vista de ese negocio que hablábamos antes, es irrelevante para Estados Unidos, realmente, porque tenemos muy poquito en esta historia. Ahora, en algunos sectores muy particulares es muy relevante, tanto es así que Argentina no tiene aranceles en contra, tiene prohibiciones. O sea, Argentina tiene un problema para exportarle biodiesel a Estados Unidos, tiene un problema con los limones para Estados Unidos, tiene un problema de distintos productos que no están en términos arancelarios. Argumentos fitosanitarios. Un montón de barreras lo que se llama barreras Pero para es arancelarios. marginal en términos de ¿Qué volumen. pasa en ese contexto? Si vos te sentás a negociar, como me dijo un amigo norteamericano, Trump no tiene amigos, tiene intereses. Vos te sentás a negociar, lo primero que te pregunta Trump, ¿qué me venís a ofrecer en esta historia para que yo te dé algo? Bien. Y entonces la primera pregunta que va a surgir es, ¿qué pasa con China? Bien. Yo quiero despedirte. Claudio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, yo no sé si vos accediste a la bola de cristal. ¿Podría morigerar, suavizar este paquete arancelario Trump? Podría, no te digo dar marcha atrás, pero después de este golpe feroz que le ha hecho perder mucho dinero a millones de personas, después de lo que resultó, los resultados, ¿podría haber alguna medida que suavice esto o va a redoblar ir para adelante? En términos de fuegos artificiales va a ir para adelante. Ahora, internamente dentro de los Estados Unidos, la oposición relevante está creciendo, incluso entre sus seguidores. No estoy hablando de los ricos que tienen o clase media que tiene dinero invertido en la bolsa, sino aquellos que tienen sus fondos de pensión que están invertidos en la bolsa. O sea, puede haber una reacción muy fuerte por ese lado, incluso de los republicanos. Pero habiendo dicho eso, yo creo que hay una serie de países, tengo entendido Taiwán, tengo entendido que también otros países importantes de la Vietnam. región que dicen,